San Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars, es una figura venerada en la Iglesia Católica por su profunda espiritualidad y sabiduría pastoral. En relación con la tentación, sus enseñanzas y reflexiones ofrecen una perspectiva valiosa y práctica para los creyentes. Escuchemos. Todos nacemos para ser felices, es cierto, pero esta felicidad deseada debe sobrepasar la superficialidad, es decir, los seres humanos buscamos la felicidad en las cosas pasajeras, en las cosas materiales, en lo efímero, y estas pequeñas alegrías no deben desviarnos de la búsqueda de la verdadera felicidad. A veces cambiamos por un instante de supuesta felicidad, una vida de verdadera paz, que es al lado de Dios. Cuando hablo de un instante de felicidad, enfatizo en aquellos momentos que enturbian nuestra mente, aquellos momentos que llegan a nuestra vida y que nos dan una falsa felicidad, para luego tener una vida llena de desdicha. Queridos hermanos, a veces cambiamos la primogenitura por un plato de lentejas, como nos lo relata Génesis 25, 29 a 34, y es en ese instante, en donde nos invade la tentación por hacer las cosas que no agradan a Dios, es en este momento en el que debemos hacer un pare, debemos detenernos ante aquel impulso, para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. La tentación es una realidad constante en la vida humana, que no podemos evadir. Todos, absolutamente todos, independientemente de nuestro estado de vida o nivel de santidad, enfrentamos o enfrentaremos las tentaciones. Es por eso, que nuestro buen Jesús, conociendo lo que ha de pasar la humanidad, nos enseñó a dirigirnos al Padre Dios en los momentos en los que sintamos que no podemos luchar nosotros solos, y es cierto, por eso se pierde la batalla contra el enemigo, por emprender la lucha solos, sin pedir el auxilio divino, sin invocar al buen Dios, quien enviará en nuestro auxilio a su Santo Espíritu, quien nos ayudará a combatir ese momento, a pasar aquella tentación y salir victoriosos. Nos lo enseñó en el Padre Nuestro cuando decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestro buen Jesús sabe de antemano que siempre estaremos enfrentando la tentación en nuestra vida, eso es normal, pero Él quiere que aprendamos a combatir en esos instantes para no caer en ella. No te preocupes si tienes tentaciones, como lo decía antes, hasta los más santos las han tenido, preocúpate por no caer en ellas, y en esto nos pueden ayudar muchos santos, que recomiendan para no caer en la tentación, alejarse de las situaciones que nos pueden hacer caer. Por ejemplo, si sabes que caes en pecado de infidelidad cada vez que hablas con una persona que te llama la atención, evita hablar con esa persona, solamente lo extremadamente necesario si el caso lo permite. Si sabes que al pasar por cierto lugar como una taberna o una casa de juegos te incita a quedarte allí y no ir a tu casa, aléjate inmediatamente de esos lugares, o si ciertas amistades te incitan a hablar mal de los demás, o te incitan a vicios, no frecuentes a esas personas, pues está en juego tu alma. Debemos ver la tentación no solamente como una prueba, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra virtud. Es por esto que nos urge estar siempre vigilantes y en oración, como nos lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo 26, 41. Si no estamos en vela, cuidadosos, vigilantes y orando continuamente, no resistiremos las acechanzas del adversario que solamente busca la perdición de nuestras almas. He aquí los medios más eficaces para no caer en la tentación, los cuales nos los enseñó nuestro Señor, y muchas veces, no se los pone en práctica. El ejercicio continuo de la oración y las prácticas religiosas van moldeando nuestro ser, nuestros sentidos, y nos vuelven más sensibles al amor de Dios, nos ayudan a aferrarnos a buscar la salvación continuamente, sin desfallecer. Y el permanecer en vela es estar alerta de todo lo que acontece a nuestro alrededor, que contribuye o deteriora nuestra espiritualidad, nuestra conexión con Dios.
Es de suma importancia recurrir continuamente a los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, como fuentes de fortaleza contra la tentación. La confesión frecuente ayuda a los fieles a mantenerse en un estado de gracia y a ser más conscientes de las áreas donde son más vulnerables a las tentaciones. Por eso no hay que desanimarnos cuando caigamos en tentación, sino que hay que levantarse con humildad y confiar en la misericordia de Dios, que es infinita y que siempre está a la espera de los corazones arrepentidos. No es el pecador el que vuelve a Dios para pedirle perdón, sino Dios quien corre tras el pecador y lo hace volver a Él. Cuando nos compenetramos con Cristo, nuestra vida es diferente, nuestro ser interior busca permanecer en paz, en su paz. Buscamos entrar continuamente en comunión con aquel que nos creó y quien nos llamó a ser santos. Otro medio para permanecer unido a Dios es el sacramento de la Eucaristía, diría que el fundamental, donde Cristo se vuelve a entregar por amor a la humanidad y se hace tan pequeño, que ha querido entrar en nosotros cada vez que comulgamos. Y es que recibir su cuerpo y su sangre es hacernos partícipes de su sacrificio de amor, es perpetuar en nuestro corazón y nuestro ser ese milagro tan grande que no se compara con nada, darse una y otra vez por amor a la humanidad. A veces creemos que la tentación solo la sentimos nosotros, pero la Sagrada Escritura nos narra diferentes episodios donde los seres humanos han enfrentado la tentación, incluso en ocasiones han caído en ella. En el libro del Génesis, la tentación aparece en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. La serpiente, símbolo del engaño y la astucia, tienta a Eva a desobedecer a Dios, comiendo del fruto prohibido. Este acto de desobediencia no solo introduce el pecado en el mundo, sino que también muestra la fragilidad humana ante la seducción del mal. Esta narrativa nos recuerda que la tentación es una prueba de nuestra fidelidad a Dios y de nuestra capacidad de resistir el mal. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo enfrenta la tentación en el desierto, donde Satanás le ofrece poder y gloria a cambio de que se aparte del plan divino. Jesús responde con las Escrituras, demostrando que la palabra de Dios es una herramienta poderosa para resistir la tentación. Su victoria sobre Satanás subraya la importancia de la fe y la obediencia a Dios en la lucha contra las tentaciones. La Biblia enseña que la tentación no proviene de Dios, sino que es una consecuencia de nuestras propias debilidades y deseos. Santiago 1, 13-14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sabemos que nuestra propia naturaleza nos impulsa al pecado, pero es por ello que estamos llamados a combatir estos impulsos, con las herramientas que hemos mencionado hasta el momento, la vigilancia espiritual, la oración, la lectura de la palabra de Dios y la práctica de los sacramentos. La lectura de la Sagrada Escritura nos ayudará a acercarnos cada vez más a Dios, pues nos permitirá ir conociendo la historia de la salvación que es nuestra propia historia, y se ve reflejada en las vivencias de un pueblo que lucha incansablemente por salvarse. Y esa es la invitación que Dios te hace, luchar incansablemente por buscarle, por conocerle, por amarle, seguirle y servirle. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y va santificando nuestros pensamientos y acciones, de tal manera que si lo hacemos constantemente podremos decir como San Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Además, la Biblia ofrece consuelo y esperanza al recordarnos que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. En 1 Corintios 10, 13 se nos asegura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Hay que tener muy en claro que la tentación es una herramienta que el enemigo usa para alejarnos de Dios. Sin embargo, Dios permite la tentación para purificar nuestras almas y aumentar nuestra dependencia de su gracia. El demonio solo tienta a aquellos a quienes tiene la esperanza de poder ganar, los demás ya son suyos, y no necesita tentarlos. La tentación es una realidad ineludible en la vida cristiana, pero también una oportunidad para crecer en virtud y dependencia de Dios. Es por esto que la vigilancia, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el uso frecuente de los sacramentos y la confianza en la misericordia divina son claves para superar las tentaciones.